porque tu amor y tu misericordia nos ha alcanzado, y porque hoy, Señor, después de un largo día de actividades, de lo que hemos hecho hoy, nos das la oportunidad de venir y regocijarnos en tu presencia, encontrarnos con nuestros hermanos y otra vez recibir de tu palabra, para instrucción, para bendición, para edificación. Gracias, Señor. Te rogamos ahora que tú, Señor, por medio de tu palabra hables a nuestros corazones, que quites toda venda, toda sordera espiritual, Señor, que nos conduzcas a recordar el verdadero significado de lo que tu palabra dice, que nos conduzcas de tu mano, Señor, para nuestro crecimiento, para nuestra formación, para nuestra edificación, que esta porción hoy nos haga confrontar, Dios mío, con nosotros mismos, en base a lo que hoy nosotros recordemos de lo que declaramos cuando nos bautizamos, Señor. Por favor, condúcenos, por medio de tu palabra, a salir de este lugar, anhelando tu gloria, tu presencia, buscándote más y adorándote más. Para gloria y honra de tu nombre hoy, queremos que tu palabra nos hable, porque al final de este servicio, el mayor anhelo es que tú seas exaltado, glorificado y enaltecido, y tu iglesia bendecida de tal manera que anhele darte la gloria siempre a ti, Señor. En el nombre de Cristo te pedimos, Señor, que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nuestras mentes y en nuestros corazones. Por eso, toda la gloria es tuya y nuestra gratitud es hacia ti, Padre Santo. Amén. Y amén. Puede colocarse cómodo. Cuando nosotros miramos este pasaje, vemos que efectivamente los discípulos del Señor habían sido contactados por Él, y el Señor les dio una orden, les dio un mandato y les dijo que se dirigieran a un monte, el cual ya Él les había dado orden. Ellos fueron a ese lugar, algunos le adoraron, pero había algunos que tenían dudas. No estaban muy claros, aún viendo que Él había muerto, ahora resucitado, ellos dudaban, no sabemos de qué, pero había alguna duda en su corazón. Y a pesar de todo esto, el Señor viene, se acerca y habla con ellos. Y aquí empezamos usted y yo a ver que este texto es muy conocido por nosotros. Y este texto se conoce como la Gran Comisión que el Señor le dejó a sus discípulos antes de ascender a los cielos, antes de ir al reino glorioso de los cielos. Él dejó una comisión, Él dejó algo establecido para todos aquellos que eran sus discípulos. Y vamos a ver varias cosas aquí, y le quiero decir algo de anticipo. Una de las cosas más impactantes de caminar con el Señor es que cada día Él esté haciendo un efecto positivo en nuestras vidas. Positivo. Que cada día nos acerquemos más a Él. Mira, yo tengo una convicción y algo que Dios pone en uno, y se llama un temor reverente delante de Dios. Y ese temor reverente nos tiene que conducir a que cada que hablemos y prediquemos de su palabra sea porque lo estamos viviendo. El día que yo me suba a un altar de estos a predicar algo que yo no viva, le digo: Señor, jamás predico, porque yo nunca me voy a subir aquí a predicar algo que yo no viva. Porque si yo no estoy tratando de vivir un cristianismo genuino, no predico. No ser el mejor, no ser mejor que nadie, pero sí tratar de vivir cada día a la luz de lo que Dios nos está enseñando. Y esto es algo que tenemos que aprender de esta porción de la Escritura que vamos a mirar hoy. Y usted se va a dar cuenta que mi propósito no es simplemente conducirlo a que usted salga a evangelizar. Y se va a dar cuenta de qué es lo que verdaderamente el Señor quiere conducirnos por medio de este mensaje. Hay aquí al menos 3 cosas que están muy claras en este pasaje. La primera es que la misión que el Señor le encomendó a la iglesia es hacer discípulos. La iglesia tiene una comisión. El Señor nos llamó, y cuando nos llama nos da una comisión, y la comisión es hacer discípulos. Y la palabra que usted y yo vemos aquí, ir y hacer discípulos, lo que nos quiere decir, lo que nos quiere enseñar es que tenemos que estar haciendo discípulos constantemente. La iglesia tiene que estar haciendo discípulos de continuo. Hay que hacerlo
hacerlo desde que comenzamos hasta que terminemos nuestra vida cristiana, o sea, el día que muramos. Y el resto del capítulo nos enseña cómo. ¿Y qué es lo que nos dice? Yendo, bautizando y enseñando. Es lo que hay que hacer. Pero escucha, hermano, la misión de la iglesia es ir por todo el mundo proclamando el evangelio. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que todo tipo de persona venga a ser seguidor del Señor. El propósito de salir a proclamar el evangelio es de que toda persona a que le prediquemos el mensaje del evangelio vengan a ser seguidores del Señor, vengan a ser adoradores del Señor, vengan a ser aprendices del Señor. De que entiendan que hay un solo Dios, de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese no es sino uno, Jesucristo. No importa de qué nacionalidad es una persona. Si hay alguien que está en la China, necesita a Jesús. Todos necesitan convertirse de la religión que sea que estén al cristianismo. Todos necesitan convertirse a Cristo. Todos necesitan venir al evangelio de Jesucristo. Porque todos necesitan un Salvador. No importa en la religión que esté, no importa en la ciudad que esté, no importa cómo viva, todo ser humano necesita un Salvador. Y el único Salvador no es sino uno, y se llama Jesucristo. Lo segundo que nosotros vemos en este pasaje importante es que la misión de la iglesia descansa en la autoridad de Cristo, en su autoridad del Señor Jesucristo, porque Él es el que tiene autoridad sobre todo lo que hay creado. Miren que la gran comisión no comienza en el versículo 19. Hemos estado siempre enseñados a que cuando hablamos de la gran comisión empezamos en el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? Pero miren que esta gran comisión comienza en el versículo 18. El Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. ¿Por qué hay que ir? Porque Él tiene la autoridad. Ese que tiene la autoridad es el que nos manda. ¿Por qué? Porque como el Dios encarnado que consumó la redención en la cruz del Calvario, como aquel que venció las huestes espirituales de maldad al levantarse de entre los muertos al tercer día, el Señor tiene todo el derecho, toda la autoridad de ordenar todo lo que Él quiera en todo el universo. Y esa autoridad es la que usted y yo debemos tomar para ir a predicar el evangelio. Un pastor que conozco, llamado John Piper, estadounidense, a la luz de la autoridad de Jesús, dijo estas palabras. Escuchen. Sin esta autoridad del Señor, nunca podríamos aventurarnos confiadamente a hacer discípulos. Escuchen. Sin esta autoridad del Señor, nunca nosotros deberíamos aventurarnos confiadamente a hacer discípulos. ¿Sobre qué base podemos tener el derecho de decirle a alguien que debe cambiar toda su manera de pensar y toda su manera de actuar y convertirse en un discípulo de Jesucristo? Solo una cosa podría justificar, dice Piper, un proselitismo tan extravagante: que Jesucristo resucitó de entre los muertos y se le ha dado una autoridad absoluta sobre las fuerzas naturales y sobrenaturales, para que cada ser humano y cada ser angelical le rinda cuentas. ¿Qué es lo que dice Piper aquí? Dice: si no es por la autoridad del Señor Jesucristo, porque Él fue el que se levantó de entre los muertos, nosotros no podríamos ir a decirle a alguien: tienes que cambiar tu manera de vivir, tienes que cambiar tu manera de pensar, tienes que seguir a Jesús, si no fuera porque Él fue el que se levantó de los muertos. Sin esa autoridad, usted y yo no podemos predicar el evangelio a nadie. Sobre esa autoridad es que usted y yo debemos ir y hacer discípulos.
Ahora, lo tercero que encontramos en el pasaje es la manera como esta tarea debe hacerse. Recuerde, ¿cuál es el mandato? Hacer discípulos. Y el resto del texto nos enseña cómo hacerlo. Dice, yendo, bautizando y enseñando. La iglesia de Jesucristo está llamada a hacer discípulos de todas las naciones. Pero vamos a ser sinceros. ¿Cómo usted y yo pretendemos cumplir esta tarea quedándonos sentados en la casa, en un sillón, viendo la televisión todo el día y todos los días? Y solo viniendo a la iglesia de vez en cuando. Usted y yo tenemos que salir a buscar a los que todavía no reconocen la autoridad del Señor Jesucristo. Usted y yo debemos salir y proclamarles el Evangelio. Debemos llamarlos al arrepentimiento y a la fe. Y si aceptan el mensaje, entonces tenemos que enseñarles, dice el versículo 20. Enseñándoles que guarden, ¿notaron lo que dice ahí? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Escuche, este pasaje no se trata de enseñarles a los demás a obedecer a Jesús. No es lo que dice ahí. Aquí no nos está diciendo el pasaje, miren, vayan y hagan discípulos y enseñen a la gente que tienen que obedecer a Jesús. No, eso no es lo que dice el texto. Hay que enseñarles cómo obedecer a Jesús. No obedecer, cómo obedecer. Hay que enseñarle al inconverso, al que no conoce, al que no sabe, al que no le ha visto, al que todavía no conoce su autoridad. Hay que enseñarle cómo obedecer, no simplemente obedecer, a obedecer. Hay que decirle, tienes que ser obediente, y hay que enseñarle cómo obedecer. Amén, amén. ¿Cómo hacerlo? Es lo que nos está diciendo el pasaje aquí. Hay que enseñarles a obedecer a aquel que tiene toda la autoridad sobre toda nuestra vida. Así que para ser discípulos hay que salir. Debemos enseñar. Tenemos que salir y hay que enseñarles para poder hacer discípulos. Pero hay algo en el medio de estos dos aspectos de la gran comisión. No solo hay que salir y enseñarles. Hay algo en el medio que por ningún motivo podemos pasar por alto. ¿Por qué? Porque es sumamente indispensable en la labor de hacer discípulos. ¿Qué es lo que hay en medio de ir y enseñar? Dice el pasaje, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y aquí quién está hablando? Jesús mismo. El mismo Señor Jesucristo es quien está hablando aquí, no es un hombre. Está hablando aquel a quien el Padre le ha dado toda la autoridad, dice, en el cielo y en la tierra. Mateo 28, que estamos tocando, Mateo 28, del 16 al 20, nos muestra en el versículo 18 que el Padre le dio toda la autoridad a Jesús en el cielo y en la tierra para ordenar explícitamente que sus discípulos sean bautizados. Ese es el mandato. ¿Cuál es el mandato? Hacer discípulos. Y los que son discípulos, ¿qué tienen que hacer? Ser bautizados. Ese es el primer mandato que usted y yo, como discípulos del Señor, debemos obedecer. Así que hay algo muy incoherente en que una persona esté en una iglesia, que se le predique la palabra, que diga que es cristiano y que no se bautice. Eso es contrario. Contrario. De hecho, vamos a mirar que el bautismo es un símbolo, pero no cualquier símbolo. Es un símbolo perfecto para demostrar que una persona ha llegado a ser un discípulo de Jesús. Alguien es un discípulo de Jesús, lo muestra públicamente cuando se bautiza. Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que dicen ser cristianas, están dentro de una iglesia, pero no se bautizan. No toman en serio esta ordenanza del Señor Jesucristo. Y mis hermanos, les voy a ser sincero, esa es la razón por la cual el Señor me condujo a predicar este mensaje hoy. Porque hay mucha gente en las iglesias recibiendo palabra, pero no están interesados en bautizarse. Y eso es completamente contrario a lo que el Señor dice.
Aquel que declara ser cristiano, aquel que dice que quiere ser discípulo, la primera manera de manifestarlo es anhelando bautizarse. Bautizarse. Recuerden, en la iglesia hay que enseñar todo el consejo de Dios. Y hablar del bautismo hace parte del consejo de Dios. Si los discípulos del Señor deben ser enseñados a guardar todo lo que Él ha mandado, el primer mandato que hay que obedecer, ¿cuál es? Bautísimo. Debe bautizarse. Si una persona está en la iglesia, si una persona está asistiendo, si una persona viene continuamente, si una persona está diciendo que es cristiana, esa persona lo primero que debe hacer es bautizarse. Si no tiene el anhelo de bautizarse, nos da toda la razón para nosotros dudar de que es un cristiano. No es cristiano. Porque el que es cristiano y es un discípulo, lo primero que desea es bautizarse. Entonces nos da una razón de peso para decir que no tiene una vida cristiana verdadera. Ahora, quiero hacer un paréntesis y decirle, no se salva una persona por bautizarse. Una persona se salva porque cree en Jesús. Pero si una persona dice que cree en Jesús, lo primero que quiere es bautizarse. El que es salvo se quiere bautizar. El que ya es cristiano dice, yo quiero bautizarme, yo quiero ser discípulo de Cristo, y para ser discípulo de Cristo mi mayor anhelo es, voy a bautizarme, tengo interés en bautizarme. Y si no tiene el interés, tenemos toda la razón para decir que esa persona aún no es cristiana, no es cristiano verdadero. Y le voy a ser sincero, hay muchas personas que también tienen un impulso y un anhelo de bautizarse y vienen, pero no se les da el tiempo suficiente para mostrar su fe, y van y se bautizan y en pocos días renuncian y se van. Y han metido una cosa que es como un miedo a la gente a la hora de bautizarse, no sé de dónde lo sacan. Una persona se va a bautizar, a mí me metieron terror cuando me iba a bautizar. Sí. Yo me iba a bautizarme, usted se va a bautizar. Ay, hermano, usted no sabe lo que se le va a venir. Yo dije, yo ya era temblando. Yo dije, por Dios. No. Lo que viene es bendición. El que se va a bautizar, el Señor lo va a bendecir, porque lo va a hacer parte de su familia. Pero le meten terror. Hermano, las dificultades están, bautícense o no. Las tentaciones están, bautícense o no. Los problemas están, bautícese o no. ¿Qué puede hacer el diablo? Buscar que usted no se bautice. Pero cuando alguien verdaderamente se ha acercado al Señor, el Señor coloca en él ese fuego y dice, voy a ir a las aguas. Pero hay veces que hay personas que no se les da el tiempo. Se bautizan, pero no se les ha dado la oportunidad de manifestar su fe. Hay que enseñarles, hay que guiarlos, hay que mostrarles la bendición que hay en el bautismo para que tengan un compromiso real con Cristo. Con Cristo. Pero es completamente contrario que una persona diga, soy cristiano, y no quiera bautizarse. No es así. Por otra parte, aquellos de ustedes que ya han sido bautizados, les quiero decir algo. Les quiero recordar qué fue lo que ustedes testificaron públicamente al pasar por las aguas del bautismo. ¿Saben por qué? ¿Sabe por qué es este recordatorio hoy? Porque es muy fácil olvidar lo que se testifica a la hora de bautizarse. Es como los votos matrimoniales, ¿lo han visto? Usted sabe que cuando una persona se casa, hace un voto matrimonial, y cuando esa persona se le olvida a lo largo del camino el voto que hizo, eso le trae consecuencias. Los votos matrimoniales son cuando la persona se va a casar. Yo no me imagino a alguien el día de la boda que lo hayan llevado con una escopeta, con un rifle, y que le hayan dicho, te casas. Y que esté ahí diciéndole al cura, al ministro, hablamos cristianos, al ministro que le va a decir, ¿aceptas a fulana como esposa? Sí, acepta.
No, eso no se ve. En un matrimonio, ¿qué es lo que se ve? Hay gozo, hay una sonrisa grande, hay un deseo. Y empieza el ministro a decirle: ¿aceptas a esta mujer? Sí. ¿Estás dispuesto a estar con ella en las buenas, en las malas, en la enfermedad, en la salud, en la escasez, en la abundancia? En fin, sí. Y le dice a él: sí. Y ellos aceptan eso. Y empieza la vida matrimonial. Y va la vida matrimonial marchando. Y de repente se les olvidaron las promesas. Y dice la mujer: ay, no, es que amor con hambre no sirve. Pero no dijo que en las buenas y en las malas. Amor con hambre no funciona. Pero dijo que en las buenas y en las malas. Cuando en una pareja se hace una promesa y luego en el caminar las promesas se dejan a un lado, seamos sinceros, ¿eso trae consecuencias entre la relación de pareja o no? Muy bien, entonces imagínese cuando usted se bautizó, usted declaró algo, usted tuvo que haber declarado que su mayor anhelo era morir para el mundo y vivir para Cristo. Pero en el caminar, después de que se bautiza, a usted se le olvida eso. Asimismo, como la pareja tiene problemas en su relación por olvidar lo que prometieron, imagínese usted que prometió algo en el bautismo y se le olvidó y no lo está cumpliendo, usted va a tener un problema en su relación con Dios. Cuando usted se bautizó fue porque usted tomó la determinación de decir: quiero ser tu discípulo, quiero dejar al mundo, quiero consagrarme a ti. Pero cuando usted se le va olvidando eso en su vida de caminar cristiano, entonces usted empieza a distanciarse del Señor, empieza a alejarse de Dios. Eso le ocasiona a usted un problema en la relación entre Dios y usted. Eso afecta a su relación con Dios. Eso afecta a la relación que nosotros tenemos con Cristo. Y no solo con Cristo, con su iglesia. Lo que estoy tratando de decirle hoy es que aunque el cristiano se bautiza una sola vez, bueno, hay personas que se bautizan más. Sí, hay personas que se bautizan más porque de pronto en algún momento se bautizaron sin conciencia, sin un conocimiento, sin una fe, y ellos quieren volver a tomar esa decisión, pero ya de una manera más consciente cuando ya han aprendido. Hay personas que se bautizaron y lo hicieron así. Y a lo largo del tiempo dicen: no, es que yo siento como que yo no hice ese compromiso con Dios, y toman la decisión de bautizarse de nuevo. Pero bueno. Pero lo que le estoy tratando de decir es que aunque el cristiano solo se bautiza una sola vez, lo que sucede en el bautismo debe ser recordado a lo largo de toda nuestra vida. Debe ser recordado. Sí. Mire, si hubiera alguien en este lugar que dice: no, yo ni siquiera soy cristiano, debe escuchar esta enseñanza con mucha atención. Porque si hay algo que necesita nada más que cualquier cosa en esta tierra, es ser un discípulo de Cristo. Es venir en arrepentimiento y fe al Señor. Lo que le quiero decir hoy aquí es que todos ustedes necesitan escuchar esta enseñanza. Si alguno de ustedes aquí dice ser cristiano y no se ha bautizado, necesita escuchar esta enseñanza. Si usted es un cristiano que ya se bautizó, necesita escuchar este mensaje. Si hay alguien aquí que ni siquiera es cristiano, necesita escuchar este mensaje. En otras palabras, todos los que estamos aquí necesitamos terminar de escuchar este mensaje. Y hay al menos 3 aspectos del bautismo que debemos tratar de mirar hoy, y que usted y yo debemos tener en cuenta. Y es importante. Y el primero es el más fundamental de todos, porque los otros 2 aspectos que vamos a ver vienen o se desglosan de este primero que vamos a ver. ¿Cuál es el significado del bautismo? Bueno, yo creo que en algún momento alguno de ustedes podrá estar pensando aquí: bueno, ¿y el hermano qué es lo que está haciendo aquí? ¿A nosotros que somos cristianos nos va a venir a hablar del bautismo? Pero es que esto pareciera como una predicación para personas inconversas o como para un culto familiar. No, tranquilo, se va a dar cuenta por qué le estoy hablando de esto. Porque la realidad es que muchos cristianos ya bautizados han olvidado lo que significa y lo que pasa en el bautismo. Se les olvida. Lo dicen, pero a la hora de actuar, actúan con una memoria amnésica.
se les ha olvidado lo que dijeron el día del bautismo y lo que significa el bautismo. ¿Qué es? ¿Cuál es el significado del bautismo? La pregunta que surge ahora es: ¿por qué el Señor Jesucristo escogió este ritual como una señal que contraseña, o que es una contraseña que demarca, que muestra que el que se bautiza es un discípulo de Él? Es una señal de la vida cristiana. ¿Por qué escogió el ritual del bautismo el Señor? Escuche, porque la señal de que una persona comienza a ser un discípulo del Señor es justamente el bautismo. ¿Por qué el Señor no escogió otra cosa sino el bautismo? Porque el bautismo es el símbolo perfecto de tres cosas que suceden al momento en que una persona se convierte a Cristo. Escuche, el bautismo es el símbolo perfecto de tres cosas que suceden en una persona que conoce, que acepta a Cristo, pero que nadie puede ver. Cuando usted se bautiza es porque hay tres cosas que pasaron en usted, pero que nadie puede ver. Y eso es lo que no vemos a veces. Y esas cosas que los demás no pueden ver se manifiesta públicamente cuando una persona se bautiza. Hay tres aspectos de la salvación que son invisibles a los humanos. No es que por medio del bautismo sucedan estas tres cosas, no, es porque esas tres cosas están sucediendo, la persona lo muestra cuando se bautiza. El bautismo lo hace visible. Tres aspectos de la salvación que ocurren de forma visible cuando usted y yo venimos a Cristo es en arrepentimiento y fe, es que nos bautizamos. ¿Cuáles son esas tres cosas que suceden para que nos impulse a bautizarnos? Que nadie ve en nosotros. Bueno, la primera es que cuando usted y yo venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, usted y yo estamos unidos a Él en su muerte y en su resurrección. Cuando usted y yo venimos a Cristo arrepentidos, en arrepentimiento y fe, a consagrarnos a Él, a querer caminar con Él, a querer vivir para Él, una de las cosas que sucede es que usted y yo nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección. Y esa es la clara enseñanza que nos deja el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, del versículo 3 en adelante. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. La palabra bautismo es una transliteración de una palabra que significa sumergir dentro de. Eso es lo que significa bautismo. Simplemente la palabra bautizo significa sumergir dentro de. Dentro de. O sea, en el caso de una persona que se bautiza, es sumergida en el agua completamente y no con un chorrito en la frente. La palabra bautizo significa sumergir dentro de. No es que sale ahí chispitas en la carita. Hay que sumergirla completamente en el agua. ¿Para qué? Para simbolizar que ha sido sumergido en Cristo. Ojo, recuerden, es un símbolo. Cuando la persona es entrada o sumergida dentro del agua, eso lo que simboliza es que la persona está siendo sumergida en Cristo, que ha sido sepultada conjuntamente con Él cuando entra a las aguas, y que cuando sale resucita juntamente con Él. Ese es el simbolismo que pasa. Entonces, por causa de nuestra unión con Cristo, Pablo en Romanos 6 nos dice que hemos muerto al pecado, al dominio del pecado, y ahora le pertenecemos al Dios Todopoderoso, le pertenecemos al Dios Eterno. Entonces, cuando usted
da ese paso, cuando usted viene a Cristo y cuando usted se bautiza, ahora tenemos un nuevo dueño, tenemos una nueva vida y tenemos una nueva identidad. Eso es lo que pasa en el bautismo. Por eso debemos ser bautizados. ¿Y cómo somos bautizados? Dice, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. No en los nombres, en el nombre. En el nombre. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios verdadero que en esencia es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y por eso somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y escuche esto, hay veces como que no entendemos. ¿Por qué dice en el nombre? Esa expresión en el nombre de tiene un significado. Y lo que significa es una transferencia de propiedad. Es como cuando usted va con un dinero al banco y lo consigna en el nombre de otra persona. ¿Qué sucedió allí? Ese dinero que usted llevaba dejó de ser suyo. ¿Y ahora a quién viene a ser? ¿A quién le pertenece? Al nombre de esa persona a quien usted lo depositó. Es exactamente lo que significa la frase bautizados en el nombre de. ¿Qué es lo que significa? Ahora cuando usted es bautizado significa ya no te perteneces a ti mismo, ya no le perteneces al diablo, ahora eres propiedad de Cristo. Eso es lo que significa ser bautizado en el nombre de. Eres una propiedad ahora de tu Salvador, le perteneces a Él es tu dueño. Ahora debes hacer lo que Él te diga. Eso es lo que pasa en el bautismo. Bueno, lo que Pablo dice es que nuestra vida está escondida en Dios, y eso está en Colosenses capítulo 3. Y el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3 versículo 27 nos dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Así que el Padre ya no nos ve a nosotros en nuestro pecado. El Padre ve al Señor Jesucristo en nosotros. Eso es lo que Él ve. Ahora escuchen, no es el bautismo el que nos une a Cristo, es la fe. Es la fe la que nos une a Cristo. Eso que sucede por la fe es simbolizado en el bautismo. Usted dice creer, usted dice que está unido a Cristo, usted dice que es cristiano, va y se bautiza. Pero se bautizó porque ya estaba unido a Él por la fe. Se ve visiblemente. De hecho, el apóstol Pablo nos repite esa idea en Colosenses capítulo 2, versículo 12, donde él dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Entonces, ¿qué significa el bautismo? El bautismo lo que significa es nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección. En segundo lugar, debido a que el agua es un símbolo universal de purificación, en el bautismo también se simboliza, o el bautismo también significa el lavamiento o el perdón de nuestros pecados. Eso pasa en el bautismo. Ahora noten que estamos hablando de un ritual que simboliza algo. Ahora, el bautismo es un símbolo y la Biblia no enseña que el bautismo literalmente purifica nuestros pecados. No, porque esa purificación sucedió hace 2000 años atrás. Solo puede hacerla Jesucristo y la hizo por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Efesios capítulo 1 versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Es por su sangre. Recuerden, el bautizo simboliza lo que ya Él hizo en la cruz por su sangre. Nos limpia y perdona nuestros pecados. Y Juan en su primera carta, en la primera de Juan, capítulo 1, versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre la que nos ha limpiado. Pero cuando vamos a las aguas, es el símbolo de que realmente usted entendió de que la sangre de Cristo lo limpió y perdonó sus pecados.
Por eso vamos al bautismo. Ningún ritual puede limpiarnos de los pecados. Ningún ritual. Eso solo lo puede hacer la sangre del Cordero. Pero si alguno ha olvidado que eso sucedió por medio de la sangre de Cristo, debe recordarse. Por medio del bautismo usted se recuerda que usted públicamente reconoce que la sangre de Cristo ha limpiado sus pecados. Por medio del bautismo usted lo declara, usted lo muestra. Cuando se convirtió a Cristo, Pablo, camino a Damasco, en Hechos capítulo 22, versículo 14, dice que el Señor le envió a Ananías para que le llevara un mensaje. Y Ananías se acercó a Pablo, que estaba ciego, y ¿sabe qué le dijo? El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas su voz, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Sí ve? ¿Ven la relación? Bautismo, lavamiento. Pero es por el hecho de invocar el nombre de Cristo que somos lavados y no por ser bautizados. Pero cuando se bautiza, públicamente dice, sí, mis pecados son perdonados y por eso voy a las aguas. Entonces, si Cristo ha hecho esa obra en una persona, yo le diría a alguien que está en la iglesia y que no se ha bautizado, ¿qué te detiene a bautizarte? Si ya Cristo hizo esta obra, ¿qué te detiene a bautizarte? La realidad visible de que todos nuestros pecados han sido lavados en la sangre de Cristo debe ser manifestada en una persona de forma visible a través del bautismo. Esa persona que verdaderamente dice que cree en Cristo, que cree que Él murió, que Él cree que Él lo limpió con su sangre y no se ha bautizado, digo, ¿qué es lo que está creyendo que no va a las aguas? Es como contrario decir eso y no quererse bautizar. Cuando uno se bautiza, todo el cuerpo es sumergido en el agua, en un pedazo. No es un pedazo del cuerpo, es todo el cuerpo completo. ¿Y usted sabe por qué? Porque es un testimonio público de que ha recibido el perdón de todos los pecados. Y eso nos debe servir de recordatorio. Escuche, usted que está bautizado aquí, recuerde a diario su bautismo. Y cuando se lo recuerde que todos sus pecados fueron perdonados. No en el bautismo, sino por Cristo. Recuérdeselo siempre. Juan Calvino, ¿sabe qué decía? Cada vez que pequemos tenemos que recordar nuestro bautismo. Vamos a pecar. Téngalo por seguro. No hay nadie aquí que diga que no va a pecar. De una u otra manera pecamos. Pero Juan Calvino decía, cada vez que pequemos tenemos que recordar nuestro bautismo y confirmarnos en la fe, de estar siempre seguros de que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué es lo que dice Juan Calvino? Recuerda tu bautismo. Cuando te veas atormentado por la culpa, cuando te veas a punto de pecar, recuerda, Cristo fue a la cruz por ti. Y arrepiéntete. Arrepiéntete. Así que el bautismo simboliza nuestra unión con Cristo, simboliza nuestra purificación de nuestros pecados y en tercer lugar el bautismo también simboliza nuestra unión con el pueblo de Dios. Una persona está en la iglesia, viene a la iglesia, se congrega en la iglesia, no se ha bautizado, no hace parte de la iglesia todavía. Viene a la iglesia. Cuando se bautiza, tiene unidad con Cristo, los pecados han sido lavados y perdonados, es el símbolo. Y también es unido a la iglesia y se hace un miembro oficial de la iglesia. Se hace miembro oficial de la iglesia.
Es por eso que el bautismo es la puerta de entrada para que una persona sea miembro legal de una iglesia. No de una iglesia local, no de la iglesia Cristo rompe las cadenas, no, de la iglesia universal de Jesucristo. Se hace miembro de la iglesia de Jesucristo completamente. Mira, dice que Pedro, el apóstol Pedro, cuando predicó su primer discurso en Pentecostés, muchos se preguntaron ¿qué iban a hacer? En Hechos capítulo 2:37 dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y Lucas aquí mismo en el libro de los Hechos, en el versículo 42, ahí más adelante, 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. A la iglesia. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y más adelante en el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Y cómo se añadían esos que iban siendo salvos? Pues cuando se bautizaban. O sea que la iglesia de Jesucristo está conformada por aquellos que vienen y se bautizan. Si una persona no se ha bautizado, aún no es miembro legal de la iglesia. Cuando se bautiza, está legalmente constituido como miembro de la iglesia de Jesucristo a través del bautismo. Es a través del bautismo que venimos a ser miembros de la iglesia universal. De manera, mis hermanos, que el bautismo simboliza o significa nuestra unión con Cristo en su muerte y en su resurrección, simboliza el perdón y el lavamiento de nuestros pecados, y simboliza nuestra unión, escuche, nuestra unión con el pueblo de Dios, que es la iglesia. Y esto ocurre cuando hay una verdadera conversión en una persona. Pero esto es algo que nadie puede ver, pero que se hace visible y se demuestra visiblemente cuando una persona se bautiza. Así que voy a volverlo a decir: si una persona dice ser cristiana pero aún no se ha bautizado, la pregunta es: ¿por qué no lo ha hecho? ¿Qué ha pasado ahí? Lo único que necesita para bautizarse es ser cristiano. Miren, a lo largo de estos años que yo he estado en el Evangelio, he hablado con muchas personas que llevan años más que yo en la iglesia, más que yo en el Evangelio, y no se han bautizado. Y uno les pregunta: venga, ¿y usted por qué no se ha bautizado? Y las respuestas son las siguientes: es que no estoy preparado. Otros dicen: es que el Señor no me ha dicho que me bautice todavía. Ah, no, y entonces, ¿qué está escrito en la palabra? No, es que otros han dicho esto: no, es que cuando yo deje esto, me voy a bautizar. ¿Cuántos años llevas en el Evangelio? 10. ¿Y no has dejado nada? ¿Y entonces qué vas a esperar? Siempre una excusa. ¿Cómo que el Señor no le ha dicho que se bautice todavía? Eso es algo ilógico. Otros dicen: es que todavía no me siento capaz. Bueno, ¿y qué va a esperar? Yo me entiendo. Pues yo les he dicho: en la iglesia donde estás te predican la palabra de Dios y te hablan de arrepentimiento y de la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario para la salvación de tu alma. Te hablan de que Cristo perdonó tus pecados en la cruz. Y se te han enseñado todo eso. ¿Qué te detiene para bautizarse? Solo bautízate. Declara tu fe. Ahora quiero hablar con los que en este lugar están bautizados. Recuérdate a ti mismo tu bautismo. Recuérdale a tu alma constantemente el significado de tu bautismo. Y pídele completamente al Señor con tu corazón que te ayude a vivir a la realidad de que tú fuiste unido con Cristo en su muerte y en su resurrección. Que ahora tú tienes un nuevo dueño, una nueva vida, una nueva identidad. Dile eso a tu alma constantemente.
¿Para qué? Para que no peques deliberadamente. Díselo a tu alma. Dile a tu alma que tus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario por medio de la sangre de Cristo. Hermanos, debemos estarnos recordando a diario. ¿Para qué? Para que no nos apartemos del Señor. Mucha gente se aparta del Señor, mucha gente se bautiza, mucha gente está en el fuego, mucha gente camina con Él y de repente resulta lejos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no se está recordando todos los días lo que significó su bautismo. Ahora estoy unido con Cristo en su muerte, en su resurrección. Me ha lavado, me ha perdonado los pecados y soy miembro de la iglesia, soy familia de Dios, soy hijo de Dios. Hay que recordárselo todos los días para que no nos apartemos del Señor. Yo quisiera que usted utilizara su imaginación el día que usted se bautizó. Que ahí por un momento usted se teletransporte a ese instante justo en que usted se iba a bautizar. ¿Cómo estaba tu alma? ¿Qué sentías en ese momento? ¿Qué experimentaste? Oye, hermano, es que yo me bauticé de 30 años. No importa, regresa a ese momento. ¿Qué sentiste en el momento del bautismo? ¿Qué experimentabas ahí antes de ser bautizado? ¿Qué sentimiento había en tu corazón? Ahora, quiero que te imagines un poco más allá. Imagínate que no estás en medio de una laguna. Imagínate que estás en medio de un charco de sangre. Y esa sangre es la sangre de Cristo. Y que estás mirando al crucificado y toda su sangre destila. Y tú estás metido ahí y vas a ser sumergido ahí para que esa sangre lave tus pecados. Si eso no te motiva a caminar en santidad y en obediencia, nada lo puede hacer. Si eso no te motiva a acercarte al Señor, déjame decirte, nada lo puede hacer. Por eso te tienes que recordar todos los días el significado de tu bautismo. Continuamente, constantemente. Recuérdaselo a tu alma. Todos los días. Recuérdale a tu alma que ahora eres parte de un grupo de personas, de creyentes, a los que cuando te bautizaste te has comprometido a amar y a los que te has comprometido a servirle. Aunque haya momentos que se levanten algunos y hagan hasta lo imposible para que no los ames. Pero hay que amarlos. Pero hay que amarlos. Y eso me lleva a otra pregunta. A otra pregunta más. Si eso es lo que significa el bautismo, ¿quiénes deberían bautizarse? Bueno, pues todos los que han experimentado todo lo que hemos venido hablando, esos deberían bautizarse. El que no ha experimentado nada de eso, pues ¿cómo se va a bautizar? Pero si ha experimentado todo esto, la unión con Cristo, el perdón de sus pecados y la unión con la iglesia, ese es el que debe bautizarse. Tremendamente. Ese que ha experimentado eso es el que debe bautizarse. Por eso es que nosotros no bautizamos niños en la iglesia. ¿Por qué no bautizamos niños? Porque ellos no tienen la claridad de poder creer y de poder manifestar su fe genuina. Completamente. Porque es predicando el Evangelio, y cuando el Evangelio viene y hace una obra positiva en la mente y en el alma de la persona, es que la persona determina ir a bautizarse y se arrepiente de sus pecados. Eso es por lo cual nosotros no bautizamos niños en la iglesia. Así es. Tiene que ser cuando ya tenga una conciencia de arrepentimiento de pecado. Por eso nuestra convicción por la Biblia es que solo aquellos que han creído en Cristo y que cuyas vidas pueden corroborar esa declaración de fe pueden ser bautizados. Es lo que encontramos en el Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que dice? Conversión, bautismo. El que se convierte es el que se bautiza. Qué bueno que hizo Felipe en el libro de los Hechos, cuando él iba con el eunuco. Él se fue, él le explicó el Evangelio, iban caminando en el desierto, encontraron agua y él le dijo, ¿qué impide que me bautice? ¿Y cuál es la pregunta de Felipe? ¿Cuál es la pregunta? Si puedes de todo corazón, si puedes creer de todo corazón, bien puedes. ¿Y qué fue lo que respondió el eunuco? Yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y Felipe lo bautizó.
Es esa persona que cree, que lo declara, esa persona que verdaderamente lo muestra. De una manera negativa, ¿qué hubiera dicho Felipe? Sería, si no crees de todo corazón, no deberías bautizarte. Si crees de todo corazón, pues bautízate. Si no, no lo hagas. No tiene sentido. Felipe no está hablando de que una persona se bautice con una fe superficial, tiene que tener una fe genuina. Si crees de todo corazón, si crees de todo corazón. Por eso estamos convencidos que los niños no pueden bautizarse sin una persona que ya tenga conciencia y que pueda arrepentirse y que se vea el fruto de ese arrepentimiento en él. Que haya en él un cambio de vida genuino y verdadero, un cambio de comportamiento, un cambio de mentalidad. Esos son los que deben bautizarse. Para bautizarse no tiene que ser perfecto, no tiene que ser un teólogo, no tiene que ser alguien inmaculado por completo, tiene que creer en Cristo y tiene que haber dado muestras de arrepentimiento, y esas muestras de arrepentimiento que dan fruto real de una vida nueva es lo que lo conduce a que pueda bautizarse. Eso es lo que usted y yo debemos hacer. Hay veces se bautizan muchos jóvenes o adolescentes que no tienen una ayuda ni un respaldo en su casa. Entonces se bautizan y como no hay quien les haga un seguimiento, entonces resulta que las iglesias empiezan a convertirse en un montón de muchachos fuera del carril. La pregunta es, ¿son creyentes fuera del carril o nunca han estado encarrilados? Porque probablemente no hay quien les lleve un proceso en su casa, quienes los ayuden, quienes los dirijan, quienes los lleven, quienes hagan un acompañamiento con ellos. Y por eso es que muchos se descarrían, porque no hay quien los esté ayudando. Hay que tener cuidado con eso. Hay que darle tiempo a las personas a que muestren que verdaderamente han tenido una fe genuina y que se ve en su comportamiento y en su testimonio. Y eso nos llevaría a la última pregunta, pues que nosotros diríamos, no hay necesidad de explicarla. ¿Cómo se debe llevar a cabo el bautismo? Bueno, pues ya lo hemos dicho, tiene que ser sumergiendo a la persona completamente en el agua, porque la palabra bautismo significa sumergir dentro de. ¿Sí? Pero ahora yo pregunto, ¿de qué otra manera entonces es que nosotros podríamos simbolizar o que significara que hemos sido sepultados con Cristo, si no es sumergiendo a la persona completamente en el agua? ¿Cómo vamos a simbolizar que una persona ha sido lavada completamente de sus pecados si no es sumergiéndolo completamente en el agua? Por eso tiene que ser así, en el agua completamente. Es por eso. Entonces creemos que tiene que ser sumergiéndolo completamente en el agua, porque el bautismo significa sumergir dentro de. Creemos también que tiene que ser así porque es la mejor manera de simbolizar la muerte y la resurrección de Cristo y el lavamiento de nuestros pecados. Esta es la mejor manera. Ahora escuchen. En tercer lugar podemos mirar que esa era la práctica que se manejaba en el Nuevo Testamento. ¿Qué hacía Juan? ¿Dónde bautizaba Juan? ¿Donde había un chorrito? Donde había mucha agua. Dice en Juan 3:23, Juan bautizaba también en Enón, junto a Salem, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces se necesitaba mucha agua para ser bautizado. Ahora, con esto, para ir terminando, no quiero que perdamos la idea principal sobre el bautismo. Les he explicado todo esto porque nosotros debemos entender que si fuimos bautizados es porque había un propósito de hacerlo. Y el primer propósito es porque el creyente da un testimonio público de su conversión, y por eso se bautiza. Pero a pesar de que en la iglesia hay gente que lleva años y no se han bautizado y no les importa, debería importarles y debería preocuparles. Porque el hecho de que una persona esté en una iglesia y que se le predique la palabra de Dios tal como está escrita y que no se quiera bautizar es porque aún no es salvo, es porque aún no ama al Señor, es porque aún no ha sentido que sus pecados le han sido perdonados, y esto significa que está en riesgo de perderse. Está caminando a la condenación.
Entienda, el bautismo no salva a nadie, pero el que ya tiene una fe genuina se bautiza y punto. Eso sucede. Y los que se bautizan son los que creen de todo corazón. Romanos capítulo 10, ¿qué es lo que dice? Los que lo confiesan públicamente. Dice, con el corazón se cree para ¿qué? Justicia, y con la boca se confiesa para salvación. La verdadera fe pone al creyente en un anhelo de manifestarlo por medio del bautismo. El que tiene una fe genuina dice, yo quiero bautizarme, yo quiero dar este paso. El que tiene una fe genuina, porque Cristo perdonó mis pecados. Eso es lo que Él dice. Por eso es que le digo a ustedes bautizados, recuerden todos los días a su alma el significado de su bautismo. Es traerlo a la memoria. Mire, yo me acuerdo el día que me bauticé. Nos bautizamos mi esposa y yo juntos. Íbamos en una fila, nosotros no nos bautizamos en un río, sino en un bautisterio, en un lugar. Y habían dos filas, entonces pasaban uno de este lado y otro de este lado. Y providencialmente, por la gracia del Señor, cuando era una cosa así, un lugar alto, y había que subir unas escalas. Entonces, ella subió por este lado y yo subí por el otro. Providencialmente, por la gracia del Señor, llegamos juntos. Ella entró al agua y ella me miraba desde el agua, y el pastor la miraba y decía, son conocidos, él es mi esposo, y me dijo, baja acá. Y nos bautizaron a los dos al tiempo. Por pura gracia del Señor. A los dos nos bautizaron al tiempo. Y en ese instante nosotros dos tomamos una decisión. Es que, hermanos, si nosotros hubiéramos cantado un corito antiguo que hay por allí, no lo cantamos, pero es como si lo hubiéramos hecho. Hay un corito por ahí que dice, yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. Eso es lo que una persona declara en el bautismo. Jesús delante y el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y para mí es un gozo, y es un privilegio, después de casi 14 años, poder estar en un púlpito diciendo una vez más, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, yo no voy a volver atrás, no quiero volver atrás. Es lo que nos está diciendo hoy a nosotros. Me gozo en eso. Por eso, hermano, recuérdale a tu alma el propósito del bautismo, de tu bautismo. Y termino con esto. ¿Con qué propósito te bautizaste si eres bautizado? ¿Con qué propósito fuiste a las aguas? ¿A qué fuiste a las aguas? Cuando te bautizaste, ¿con qué propósito te fuiste a bautizar? ¿Cuál era tu deseo? ¿Cuál era tu anhelo? ¿Qué estabas pensando en el momento de tu bautismo? Y ese propósito con el que te bautizaste, te pregunto, ¿lo estás poniendo en práctica todavía hoy? Recuerda, el mandato es ir a hacer. ¿Y quién es el que va a hacer discípulos? El que ya es discípulo. ¿Y qué es un discípulo de Jesucristo? Ya lo hemos explicado en este lugar y lo voy a terminar con él, voy a terminar diciéndoselo. El discípulo de Jesucristo no es el que hace lo que su Señor hace, es el que es como su Señor es el que piensa como Cristo, el que habla como Cristo, el que vive como Cristo, el que se comporta como Cristo. Si eres un cristiano genuino y verdadero, te pareces a Cristo, no das mal testimonio, no eres piedra de tropiezo, eres alguien que bendice a los demás, eres alguien que dedicas tu vida para bendecir la iglesia, tus hermanos y a los perdidos. Ese es un discípulo de Cristo. ¿Estás siendo discípulo? ¿Estás siendo discípulo? ¿Estás siendo discípulo? ¿Estás poniendo en práctica tu bautismo hoy todavía? Mediten esto y que el Señor nos ayude. Si no estás poniendo en práctica esto, no eres un discípulo, así te hayas bautizado. Dígame. ¿No puede qué? No se pueden bautizar, si viven. Hay un problema ahí, y grande. Pues así será la iglesia, por sí. ser casados. Pues primero se tienen que casar. No se puede. Primero se tienen que casar. Primero se tienen que casar. Porque estarían viviendo en pecado, y una persona viviendo en pecado no puede bautizarse. Por eso le digo,
Acuérdate todos los días y recuérdale a tu alma lo que pasó en tu bautismo. Estás unido con Cristo en su muerte y en su resurrección. Tus pecados han sido lavados y perdonados y estás unido a la iglesia. Pero ¿eres discípulo? ¿Estás viviendo como discípulo? ¿Te estás comportando como discípulo? Eso es lo que el Señor quiere que te acuerdes hoy. Hemos mirado todos estos asuntos del bautismo solo por una razón, para que reflexiones. ¿Verdaderamente eres discípulo de Jesucristo? ¿Verdaderamente estás cumpliendo tu misión, tu comisión de hacer discípulos sin ser de tropiezo para nadie? Mira, el Señor Jesucristo no fue tropezadero de nadie. Él daba ejemplo con su propia vida. El discípulo de Jesucristo da ejemplo con su propia vida. ¿Sabe? Cuando alguien llegaba al pueblo en la antigüedad y había un rabino muy conocido que ya había muerto, preguntaban, oye, ¿cómo era el rabino tal? ¿Y sabe qué le decían? Mira, ahí va un discípulo de él, síguelo. Y como él es, así era su maestro. Eso es lo que Cristo quiere que usted y yo seamos. Que las personas vengan y te pregunten, ¿y cómo era Cristo? ¿Cómo era Cristo? Mire al hermano Alfonso. Fíjese en Alfonso. Como usted lo vea vivir a él, así es Cristo. Tremenda responsabilidad, mi hermano. Mire a Odilson. Así como Odilson vive, así vivió Cristo. Por eso, reflexiona en esta noche. ¿Eres discípulo de Cristo y estás mostrando a Cristo con tu manera de vivir? Y si no, hoy el Señor te dice, arrepiéntete y muéstrame a mí. Oremos al Señor. Oremos, pidiendo al Señor que si no somos discípulos, Él nos ayude a dar ese paso de ser discípulos. Amén. Quisiera, antes de salir, por favor, los que están estudiando conmigo, se quedan un minuto, que necesito decirles algo. Amén. Vamos a orar. Padre, hoy hemos visto, Padre, a través de tu palabra que hay un mandamiento. Y el mandamiento es hacer discípulos. Pero para ser discípulos yo tengo que ser un discípulo que recuerda constante y continuamente lo que ha sucedido en el bautismo, en el cual yo ya di el paso de fe y de obediencia. Todo lo que sucedió allí. Nuestra unión contigo en la muerte y resurrección de tu Hijo. Nuestro lavamiento y perdón de nuestros pecados y la unión con tu pueblo, con la iglesia. Y que debemos comportarnos como Cristo, vivir como Cristo, pensar como Cristo, hablar como Cristo, ser como Cristo. Señor, por favor, que este mensaje nos conduzca a reflexionar en que nuestra vida cristiana es vivir una vida tal cual como tú dejaste que la vivamos, Señor. Tenemos la responsabilidad de mostrarte a ti, Señor. Por favor, ayúdanos a hacerlo de manera correcta. No somos perfectos, tenemos luchas, pero ayúdanos, Señor. Ayúdanos a recordar el compromiso que adquirimos el día que nos bautizamos. Ayúdanos a recordar que nosotros como discípulos debemos dar ejemplo, ser ejemplo y mostrarte a ti, que las personas te vean en nosotros, en nuestro hablar, en nuestro comportamiento, en nuestro caminar, en nuestro vivir. Danos la sabiduría que necesitamos, danos la fuerza que necesitamos y ayúdanos a seguir avanzando y viviendo para tu gloria, Señor. Si hay alguien en este lugar que aún, Señor, no es discípulo, convéncelo, transfórmalo. Si hay alguien en este lugar que se ha bautizado y aún no tiene esa convicción y no está viviendo como Cristo, convéncelo, transfórmalo y condúcelo, que tenga una vida genuina, una vida cristiana donde te muestre a ti. Y si hay alguien aquí que ni siquiera es cristiano, convéncelo para que sea. Porque todos en este lugar te necesitamos. Necesitamos de ti, Señor. Todo esto te lo pedimos hoy, para que tú lo hagas por medio de tu palabra y tu Espíritu Santo en todos y cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor. Obra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Salimos de este lugar una vez más, pero no de tu presencia. Te rogamos que nos lleves a nuestros hogares, que nos libres de todo mal, de todo peligro, de todo accidente. Y que nosotros podamos ser instrumentos en tus manos para que otros te conozcan y vivan para tu gloria. En tus manos encomendamos nuestras vidas. En tus manos estamos, rogándote para que podamos salir de este lugar una vez más bendecidos y viviendo solo para tu gloria y para agradarte a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo. Dios les guarde.